Junio, mes del orgullo lésbico gay. ¿Qué es lo que piensan los mexicanos acerca del matrimonio gay o parejas del mismo sexo? ¿Qué es lo que piensan de regularizar estas uniones? ¿Es México un país homofóbico? Esta tarde, Viviana Belsazo y Marcelo de Fuentes comentando sobre el tema que sin duda nos debe de preocupar a todos. Operación Casablanca, ¿cómo se están cubriendo las elecciones en otros países? ¿Cuáles son las preocupaciones de los mexicanos? ¿Cuáles son las preocupaciones de los españoles en esta tarde en Opinión Pública? Bienvenidos, Francisco Abundis y Viviana Belsazo. Esto es Opinión Pública. Comenzamos. Esta semana apareció una medición por parte del Gabinete de Comunicación Estratégica que dirige Federico Berrueto junto con Líbano Sáenz y reportó datos muy interesantes acerca de cómo están ubicados personajes en la política, posibles aspirantes a la presidencia y evaluación de gobiernos locales y otros temas sociales. Medición que se difundió mucho, para algunos polémica, básicamente porque es una encuesta telefónica y excluye aproximadamente el 50% de la población o el 40% de la población, entonces haría los datos muy cuestionables en general. ¿Tú cómo ves esto, Dan? Bueno, yo voy a defender algunas encuestas telefónicas. En primer lugar, tenemos que avanzar en nuestra capacidad profesional de conducir encuestas telefónicas. En el mundo comercial es completamente legítimo, porque hay muchos mercados de consumo con quien podemos hablar por teléfono. Pero en el mercado de consumo. Pero también en la política pública. El problema es el costo de cara a cara en vivienda por todo el país es entre 5, 10 o 20 veces más que la telefónica. Así es. Y lo que hacemos falta en el país, yo creo, es que tenemos muy pocas encuestas. No hay una masa crítica de encuestas en competencia para que podamos ver el conjunto. Entonces, siempre si decimos que es telefónica y estamos hablando con la mitad de la población, es legítimo porque vamos a hablar con la gente que son más cercana de leer periódicos y ser los líderes, digamos, de opinión. Pero no es el pulso de la sociedad entera. Hay datos que incluso se parecerían mucho a lo que estamos registrando en vivienda. El tema de que el PRI haya empatado ya al partido en el gobierno federal, el PAN, que lo estamos viendo en encuestas en vivienda. Que estados como Oaxaca, entre los priistas, sea de los peor evaluados. No queda tan claro si la medición de los estados del PAN está bien hecha o no. Guerrero, entre los estados del PRD, sale también en los últimos lugares. Ahí el tema es cuándo sabemos si el dato funciona o no funciona, si podemos tomar el acuerdo presidencial, puede estar en casi 70 puntos, ¿no? Que se parece a lo que estamos viendo en vivienda, pero ciertamente no pasa en todas las variables, ¿no? Nosotros mismos tenemos una medición, una colaboración junto con ellos y básicamente es un dato de coyuntura. Aquí, y por ser coyuntura, se le justifica en algún sentido. Aquí el cuestionamiento ha venido de varios colegas en el tema de hacer evaluaciones de gobierno. Sí. Por ejemplo, yo creo que es interesante de tener una encuesta telefónica sobre algunos temas en la política pública. La reforma de Pemex no. La reforma de Pemex, en mi opinión, tiene que ser encuestas masivas, cara a cara, y eventualmente una consulta. Yo creo que esta es una cuestión fundamental. Sin embargo, hay muchas preguntas públicas de coyuntura donde la ventaja de teléfono es enorme, siempre y cuando estamos tratando de ver. Claro, y es un tema de oportunidad, finalmente. Exacto. En el pasado tuvimos problemas en hacer encuestas en las casas cuando la muestra era solamente la cabecera municipal. Claro, y ahora ya hemos aprendido de hacer el ajuste y de llegar más lejos con todo el mundo. Es una preocupación constante. Claro, y la seguiremos comentando en esta sección, Dan, seguiremos hablando. Esto fue nuestro dato de actualidad con Dan Lund acerca de temas metodológicos que los seguiremos tratando en esta sección. Regresamos.
Y ya estamos el día de hoy, invitamos nuevamente a Marcelo de Fuentes y el tema del día de hoy, la discriminación a los homosexuales. Unos datos muy interesantes. Por ejemplo, me llama mucho la atención, Marcelo, antes que nada, qué gusto. Hola Viviana, igual mucho gusto estar contigo otra vez. Me llama mucho la atención este dato que dice que si alguien ha tenido en México relaciones con personas del mismo sexo, y es el 7%, pero más me llama la atención ver a qué edad es donde más personas han tenido un contacto homosexual, y es de los 15 a los 25 años, generalmente lo más alto, 13% de los jóvenes han tenido un contacto homosexual. Fíjate que yo creo que este es de los datos de los cuales también se platica mucho en el café y estamos hablando y siempre decimos, cada día hay más gente que tiene esta libertad, esta apertura y acepta los contactos homosexuales y los tiene. Yo creo que deberíamos, o quisiera yo decir, que no es un juicio de valor. Yo no quisiera hacer juicios de valor si esto es correcto o no. Simplemente el dato que tú acabas de dar... No estamos haciendo juicios de valor, estamos dando datos duros de las encuestas y de los estudios que acabas de hacer aquí en Merck GFK. Y yo creo que el dato que acabas de dar es el dato más interesante. 7% de los hombres a nivel total, pero llega casi a 15% en el caso de los jóvenes. Y yo creo que la pregunta aquí que podría caber es... ¿Qué es una moda? ¿Es una moda o nos hemos vuelto más liberales? Claro. Y es socialmente más aceptado. Mira, es un cambio social. Insisto otra vez, independientemente si nos gusta o no, pues simplemente hay que ver los videos y tendríamos que ver probablemente a Britney Spears con Madonna y bueno, ahí está, son ejemplos, son figuras que los chavos hoy siguen y que de alguna forma pues lo toman como... Pero también, por ejemplo, es socialmente más aceptado una relación de mujer con mujer que una relación homosexual de hombre con hombre. Y sin embargo, en el caso de México se da más hombre con hombre que mujer con mujer, estadísticamente hablando. Solamente ahí, y lo dejo para el tintero, en el caso de Colombia es exactamente al revés. Hay más relaciones homosexuales entre mujeres que entre hombres. A ver, vamos ahora con qué tan poco tolerantes somos aquí en México. Es impresionante si analizamos la cifra entre México, Monterrey y Guadalajara, cómo hay mucho más personas homofóbicas en Guadalajara. El tema de la intolerancia. Tomemos este tema de los homosexuales, ya que con esto abrimos. ¿Qué tanto los toleramos? Nosotros lo que hicimos es poner una situación base, una situación tipo. ¿Qué pasaría si tú llegas a una reunión, estás en una mesa y de repente te das cuenta que en la mesa hay una persona homosexual? No importa si es un hombre y una mujer. ¿Qué harías? Y entonces de aquí viene el dato o los datos que vamos a empezar a comentar. Es cierto, a nivel total, hablando en general, más o menos el 20% de la gente no toleraría estar en esa mesa o no le hablaría a la persona que tiene una preferencia distinta a él o simple y sencillamente se va, se para de la mesa y se va. Eso es a nivel total, pero este dato sube muchísimo en Guadalajara y además también entre los hombres. Sí, es impresionante. Ahora, esta gráfica me llama mucho la atención. ¿Qué cantidad de personas se pararían de una mesa si irían de una reunión si hay algún homosexual? Aquí estás hablando en el Distrito Federal, el 13%, que ya es alto. En Monterrey, el 21%, que también es una cifra alta. Y estamos llegando a Guadalajara con un 32%, Marcelo. Pero fíjate una cosa, Viviana, eso incluye hombres y mujeres. Porque una cosa algo que demuestra este estudio es que los hombres somos mucho más intolerantes u homofóbicos que las mujeres. Si tú ves el dato que tienes ahí, el caso de los hombres que no tolerarían a un homosexual en la mesa llega prácticamente a 1 de cada 4, una cuarta parte, cuando las mujeres es el 10%, es decir, son más tolerantes ante una situación como esta. Por lo tanto, si combinamos todos estos datos de los cuales estamos hablando, a lo que vamos a llegar es que en el caso de Guadalajara, los hombres homofóbicos es prácticamente el 40% de la población masculina. Que es una cifra muy alta. ¿Tienes la cifra de cuántas personas declaradas homosexuales hay en este país? Mira, según nuestra estimación, estamos hablando en promedio de entre un 7 y un 9%. Que es muy alto. Claro, es una cifra alta y también creo que nos invita a la reflexión de decir, bueno, la discriminación es algo que debería de ser un tema del pasado y hoy es un tema del presente en este país. Así es, Marcelo de Fuentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Opinión Pública. Nosotros continuamos.
En nuestra nueva sección Objetivo Casablanca, ¿qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos? Lo llevaremos semana a semana en opinión pública de aquí a noviembre. Esta tarde con nosotros, Antonio Ortega. Toño, ¿cómo estás? Bien, Paco, y nuevamente Dan Lund, para comentar cómo se está cubriendo en el mundo la elección en Estados Unidos. En una línea, Toño, ¿cómo dirías, qué caracteriza a periódicos como El País o España en la cobertura de la elección en Estados Unidos? Creo que la presencia de Hillary, la presencia de Obama ha sido muy significativa. Ha dedicado el periódico El País una cobertura día a día, cosa que normalmente no hacen fuera de España para ninguna elección. Este es el gran atractivo, el componente extraordinario que han tenido estas elecciones. Todavía no hay mucho fondo, pero en la cobertura de la campaña encarnizada fue verdaderamente sorprendente. Dan, decíamos que cada sociedad o cada país está reflejando preocupaciones distintas, ¿no? Y tú señalabas una encuesta de Alejandro Moreno que apareció en Reforma, donde ubica para los mexicanos el tema de la raza como un tema relevante para esta elección. Sí. ¿No? Bueno, parte del reto de entender lo que está pasando en Estados Unidos para países y periódicos afuera del país, es posible entender el fenómeno de Hillary, porque parece como Bachelet, parece como Kirchner. Pero el fenómeno de Obama es un reto, porque todos tenemos imágenes de Estados Unidos como un país profundamente racista. Y de salir alguien como Obama, con su nombre... La primera preocupación del mexicano promedio es el tema de raza, ¿no? Sí, pero el reto es que es posible que este puede ser al final una ventaja enorme para Obama. Claro. Pero este es un reto de entender. Claro. ¿Y en España cuáles serían los temas según tú? En estos términos volvemos a este campo. Todavía no hay una definición sobre los grandes campos de la política estadounidense. Ha sido más bien esta parte de algunos periódicos de actuar políticamente correcto. Y en ese sentido van con Obama por lo que dices efectivamente. Estaría mal visto que no siguieran la línea de algo que les parece novedoso, liberador para el sistema estadounidense visto desde fuera. Con Hillary la han ido abandonando poco a poco por ser la ex primera dama. Creo que todavía no estamos entrando de lleno, no están entrando de lleno los periódicos europeos al seguimiento de las campañas por el futuro político. Están más bien en el efecto mediático. Claro, hace un rato conversábamos que las últimas mediciones darían a Obama 6 puntos de diferencia sobre McCain, y lo que me parece a mí muy interesante es que precisamente como es una elección tan inusual en términos de diferencia generacional de un candidato y otro, el hecho de que sea un hombre de color, decía por ahí alguna editorial, el hecho de que su nombre intermedio sea Hussein, ¿no? Es decir, hay como una cantidad de elementos que nunca habíamos enfrentado en una elección, y entonces que tal vez van a llevar una cobertura muy distinta, ¿no, Dan? Yo creo que una de las atracciones para Europa y para España es que en el transcurso del verano mucho del debate va a tener sobre política exterior en Estados Unidos. Y en contraste con Hillary, Obama representa una figura muy distinta de McCain. Yo creo que este va a ser no tan exótico como género y raza, pero va a generar mucho interés. Si lo comparas con otros países en Europa, Toño, ¿cómo dirías que va a ser la cobertura en España? Si lo comparas con la Gran Bretaña, si lo comparas con Francia, ¿cuáles van a ser los temas que los españoles van a estar observando? Creo que los españoles van a estar observando dos cosas principalmente. Uno, la definición de la política exterior de Estados Unidos de cara al Medio Oriente, que es su primera frontera en términos geopolíticos, y también su acción en el contexto del mundo musulmán. Los españoles tienen una población fuerte musulmana, han sido víctimas del terrorismo y en eso están muy interesados. Ahí creo que van a enfocar las baterías en lo político, pero sí van a dejar un campo amplio a lo social, porque también es verano y necesitan muchas notas de color. Obama va a ser un gran atractivo realmente. Ciertamente de color, ¿no? Será la nota. Y no sé, Dan, decíamos que, bueno, adelante vamos a tener al corresponsal de The Guardian, probablemente la semana que entra. Y tú ahí esperarías ya algo de cómo será la cobertura británica. Yo creo que va a seguir parte de lo mismo. Hay una atracción por lo exótico,
pero lo que va a ser fuerte este verano y otoño es la política exterior. Desde luego va a ser un gran debate sobre la política económica para el país, pero con la guerra, con la cuestión de Irán, con varias otras cuestiones muy importantes, sobre todo en el Medio Oriente, va a ser una fascinación con Europa. Desde luego, McCain por su parte y Obama por otro van a hablar un poco sobre América Latina y qué tan importante es México, pero ese es un poco de botana. No es el plato fuerte. Que es como lo que comentábamos hace un rato que sacó Pew Research en esta investigación sobre la importancia que puede tener temas como las actitudes hacia el matrimonio gay o que empiezan, tú lo veías como un tema de último recurso de los republicanos para forzar un poco más. Yo creo que simplemente no va a ser importante. No es un tema relevante, ¿no? No, en este momento hay muchas cosas serias y en general mi instinto es que la sociedad no tiene el lujo de debatir esas cosas. Porque son otros los temas. Por eso me llama la atención que hay una medición de Pew Research que en general son bastante serios y le dan seguimiento a los temas más relevantes. Digo, primero el contraste con lo que son los temas en el exterior, en cada lugar. Que hagan una medición específicamente sobre ese tema donde reportan que los niveles de tolerancia han mejorado, digamos, pero que 41% de los republicanos crean que va a ser un tema más importante que nunca. Simplemente creo que es otro tema que no tiene nada que ver, ¿no? Y parece muy marginal. Y puede ser una señal de aislamiento del partido. Y tú lo decías, una señal de desesperación, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Porque quieren hacer un issue de algo que no es? Sí, y en este momento es medio difícil defender la guerra. Es muy difícil defender una economía, una política económica que no tiene salida, excepto de bajar impuestos para los ricos. Que sí va a ser un tema. Entonces, con el precio de gasolina, es difícil entrar como la ultraderecha, con argumento coherente. Y la tentación es regresar a temas culturales que ha sido fuerte en el pasado. Y creo que es una mala interpretación de la dinámica. Muy bien. Toño, pues muchísimas gracias. Dan, seguiremos dándole seguimiento a la elección de Estados Unidos dentro de esta sección Objetivo Casablanca dentro de Opinión Pública. Toño, muchas gracias. Dan, regresamos. Gracias. Esta tarde en El Ciudadano tenemos con nosotros como invitada a Lolkin Castañeda Vadillo, presidente del Comité del Orgullo Lésbico Gay, con motivo de lo que es el mes de junio como el mes del orgullo gay y el 28 de junio en particular, que es el Día de la Marcha. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros creemos que México como un país que está cambiando en sus actitudes frente a estos temas. En particular, por una medición que realizamos hace poco en Parametría, nos preocupó el tema porque vimos que, por ejemplo, había muchos cambios en actitudes hacia la mujer en general, su rol en el trabajo, en el matrimonio, pero sí registramos una especie de país homofóbico, ¿no? Lo cual yo creo que debería preocuparle a cualquiera. Comparado con datos que compartimos hace un rato, una encuesta de Pew Research en Estados Unidos dice primero que va a ser la elección que viene en Estados Unidos donde este tema será el de mayor relevancia. Así lo cree incluso 41% de los republicanos. Pero ciertamente se está convirtiendo en un tema donde cada vez hay actitudes más liberales. Si bien del matrimonio todavía apenas el 32% estaría de acuerdo, ya la idea de tener una figura civil para regularizar las relaciones de personas del mismo género, del mismo sexo, ya está en 51%. Ese número en México, el de matrimonio, apenas 15% está de acuerdo. Así es. Datos de preocupación, ¿no? ¿Tú cómo los ves? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, el tema del sector poblacional lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, es un tema de derechos. Y en ese sentido, claro, y en ese sentido, bueno, es importante observar estos datos en donde hay algunos países que le están apostando realmente al tema de los derechos y a la consolidación democrática del país, y en donde hay otros modelos
aparentemente democráticos, sin embargo, que siguen legislando con base en una moral que no es vigente, ¿no? Así es. Y en México tú dirías que tenemos que avanzar mucho por ahí. Así es, por supuesto, el tema del colectivo es un tema de derechos. Y bueno, como bien lo comentabas, nuestro país es un país homófobo, es un país en donde tenemos... ¿Qué te da esa percepción? Digo, yo te lo puedo decir en números, pero ¿tú por qué lo registras así? Bueno, por supuesto, por ejemplo, lo puedes ver en los medios de comunicación, los estereotipos que son vigentes, que devalúan, que perpetúan esta violencia hacia estos sectores. Y que por otro lado tenemos una Cámara de Diputados que en 2007 aprueba el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, envía esto a Presidencia de la República y no es ratificado. 2007 se hace un exhorto. Dentro del propio gobierno, de esas actitudes, ¿tú dirías que a nivel social, a qué se le atribuye? ¿Será falta de información? ¿Serán prejuicios? Mira, un poco la homofobia es una forma de control social, ¿no? El Estado y la Iglesia han utilizado la sexualidad para normar, para controlar a la población, y entonces en ese sentido se ha naturalizado la orientación o la preferencia sexual, y con base en eso, bueno, quien no es heterosexual sale de la norma. Claro, ¿no? porque digo, incluso comparado con los hispanos en Estados Unidos, que tienen niveles de aprobación de 44%, o ya no digamos los españoles, ¿no? O sea, pues no es un tema genético, ¿no? Así es decir, es. no estamos condenados a... claramente es un tema de valores sociales y es un tema de valores compartidos, ¿no? Así es, sin lugar a dudas. La heterosexualidad es solamente una orientación o una preferencia más. Sin embargo, aquí lo grave es que la heterosexualidad está siendo utilizada como un parámetro de normatividad para el resto de la sociedad. Para ti, ¿cuál sería un argumento o el argumento más persuasivo por el cual el ciudadano promedio en este país se debe de preocupar por un tema como este y debe de estar consciente de lo que viene el 28 de junio o lo que significa este mes? Bueno, sin lugar a dudas, lo importante es que, por ejemplo, hablar de homofobia no es hablar de un problema de lesbianas y de homosexuales en este país. Hablar de homofobia es hablar de un problema de toda la sociedad. Porque, y de lo que representa, ¿no? Claro, de cómo esto destruye el tejido social. Si toleramos la homofobia, toleramos el racismo, toleramos temas de restricción sobre libertad de expresión. Y seguimos perpetuando modelos de discriminación como los que han segregado y han mantenido vulnerados a muchos sectores de la población, como el indígena. Digamos, este sería simplemente un tema que representaría a ese tipo de sociedad conservadora que nos debería preocupar a todos en términos de actitudes, ¿no? Así es, así es. Me parece que hablar de cuestiones de derechos y de este intento justo por restablecer los vínculos sociales, de avanzar con pasos firmes contra la discriminación, en ese sentido es que el tema de los derechos del colectivo LGBT entra de lleno, porque además hay que decirlo, no somos un sector aparte, ¿no? Estamos en las escuelas, en la sociedad, en las iglesias, en las familias y formamos parte de este núcleo. Claro. Ahora, hay una pregunta que es muy común entre el público, que la hicimos nosotros en una encuesta nacional este año, parte de una encuesta social general. Preguntamos, en su opinión, ¿la homosexualidad es algo que la gente escoge o algo que con lo que se nace o no se puede cambiar? Es decir, ¿es algo congénito o es algo que se decide? 23% a nivel nacional cree que es algo que se decide, 47% cree que es algo con lo que se nace. El resto estaría en 17 ambas, el resto 13% es no sabe. ¿Qué le dirías al público en este tema? Bueno, que en realidad las dos opciones son reales. Hay quienes viven su orientación sexual, y es decir, nacen así. Y hay quienes decimos que es una preferencia y que hemos preferido como una acción política, como un ejercicio ciudadano, en mi caso, el lesbianismo como una práctica política. Claro. Así es. Lolkin, muchísimas gracias. Esperemos que nos acompañes otra vez. Yo creo que es un tema que tiene todavía para varias otras entregas, ¿no? Por lo pronto te agradecemos
tu presencia y bueno, pues esperamos el 28 de junio y una celebración de presencia por lo menos. Así es, sábado 28 de junio, la 30ª Marcha del Orgullo LGBT y bueno, el compromiso también, muchas gracias por la invitación, el compromiso a los medios de comunicación para que realmente hagan un seguimiento en este sentido. Claro. hacia esta información. Y como veremos en nuestra siguiente sección de la cobertura de las elecciones en Estados Unidos, analizaremos más en detalle qué significa este tema para un evento de esa naturaleza, que es la elección del probablemente país más poderoso del mundo hoy día. Muchísimas gracias. Esto fue El Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos. Esta tarde nuestra invitada Lol King Castañeda externó claramente su preocupación por qué reafirmar, por qué tener un día lésbico gay el 28 de junio, por qué tener un mes del orgullo lésbico gay. Hay muchas formas de abordar este tema, pero sin duda uno que preocupa digamos, como parte de la editorial de Opinión Pública, sería el tema de libertades, el derecho a ejercer la preferencia sexual que se quiera. Y más allá de cómo se concibe el tema, si bien 28% de los mexicanos creen que es un tema de preferencia y otro 47% cree que es uno congénito, lo que es importante es respetar el derecho a ser diferente de cualquier manera y en cualquier tema. Y en eso estamos en la convicción de que tiene que haber un día y una celebración de esta naturaleza. Por otra parte, es importante cómo los mexicanos concebimos de manera muy distinta cuáles son los temas en la elección en Estados Unidos si lo comparamos con españoles y con otros países, porque no solamente por nuestra cercanía y nuestra proximidad, sino incluso por nuestros propios prejuicios. Los mexicanos creemos aún más que los estadounidenses que esta va a ser una elección donde la raza va a ser determinante. Sin duda va a ser fundamental, pero es muy probable que para los estadounidenses el tema de política exterior, el tema de migración o política migratoria pase a ser mucho más importante. Creo que a veces la forma en que estamos viendo esta elección pasa a reflejar nuestros propios prejuicios. Soy Francisco Abundis, Viviana Belsazo, esto fue Opinión Pública, que tenga muy buena semana, muy buenas tardes.